Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión informativa sobre el proceso de Call for Interest que hoy lanzamos en Enagás. Me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la magnífica acogida que esta sesión ha tenido y que estamos retransmitiendo en directo por streaming. También me gustaría agradecer la respuesta recibida a las cartas de apoyo, que es un proceso que hemos avanzado como antesala a este proceso de Call for Interest. Productores, consumidores, distribuidoras, comercializadoras, empresas involucradas en toda la cadena de valor del hidrógeno, asociaciones sectoriales e instituciones, todos estamos llamados a formar parte de este proceso de Call for Interest, cada uno actuando y aportando la información desde el rol que le toma, porque realmente la colaboración va a ser una pieza clave para el éxito de este proceso de Call for Interest. Hoy es el resultado de muchos meses de trabajo intenso en muchos equipos de Enagás, tras el anuncio que hicimos precisamente de este proceso de Call for Interest el pasado 19 de enero en nuestro Día del Hidrógeno. Aquel día dimos a conocer en sociedad nuestra visión de una red troncal de hidrógeno, visión 2030-2040, y además el resultado de un estudio prospectivo de mercado. Ese evento ocurrió tras haber Enagás participado como promotor de los proyectos a candidatura de proyectos de interés común de la Unión Europea por la red troncal, 2 almacenamientos subterráneos en España y el primer corredor de hidrógeno renovable de Europa, el H2Med. Pero esa infraestructura que diseñamos en aquel momento necesita seguir avanzando y ahora necesita tener información con datos más reales con datos mucho más reales que nos permitan dimensionar y revisar esa infraestructura. Una red vertebrada de hidrógeno va a permitir hacer accesible el hidrógeno renovable a los consumidores finales, porque tenemos que pensar que existe un almacenamiento propio en el tubo, lo que conocemos como line pack, que junto con los almacenamientos subterráneos nos van a permitir manejar la fluctuación que existe entre la intermitencia de la generación de hidrógeno renovable y la demanda mucho más estable que va a requerir los sectores energéticos que utilicen el hidrógeno como combustible de descarbonización. Es un proceso al que todos estamos llamando, tenemos la responsabilidad de poder definir unas infraestructuras eficientes y que permitan llevar a un coste competitivo el hidrógeno a nuestros clientes. Además, este proceso es la primera piedra para poder convertir a España en ese hub de hidrógeno renovable, poder ayudar a la descarbonización de nuestra industria y poner en valor de la energía renovable en nuestro país. La sesión la hemos preparado en 4 bloques. El primer bloque pone en contexto por qué esta Call for Interest. El segundo bloque, que será conducido por Jesús Gil, el director de hidrógeno de Enagás, profundizará mucho más en el proceso, profundizará mucho más en los timings y en los siguientes pasos que tenemos que seguir, así como navegará por la plataforma digital que hemos preparado para esta Call for Interest. Después habilitaremos un espacio para contestar vuestras preguntas. Es fundamental que exista ese diálogo entre nosotros, que somos los que lanzamos el proceso de Call for Interest, y vosotros, que sois los que tenéis que alimentar esa plataforma. Por eso os animo desde este preciso momento a que a través de la plataforma de streaming donde estamos llevando a cabo esta sesión, empecéis a volcar vuestras preguntas para que en ese espacio Jesús y yo podamos dar respuesta al mayor número posible. De cualquier forma, nos comprometemos a que todas las preguntas que se reciban serán contestadas convenientemente. Y para cerrar esta sesión, invitaré al consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, que dé unas palabras.
Y entonces vamos a explicar por qué nos encontramos en este punto y por qué Enagas lanza una Call for Interest. Lo más importante sería entender el contexto europeo y el contexto nacional que tenemos sobre el mercado del hidrógeno. En primer lugar, REPowerEU pone al hidrógeno en un papel fundamental para la descarbonización de parte de la economía europea y lo eleva a categoría de vector energético. Por otro lado, le otorga un papel estratégico en la política de autonomía energética de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a diversificar nuestras fuentes de energía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia. Además, impone unos objetivos de consumo en la Unión de 20 millones de toneladas de hidrógeno verde, de los cuales 10 millones de toneladas tienen que ser de producción doméstica y 10 millones de toneladas tienen que ser de importaciones de fuera de la Unión. Ese mismo plan, REPower, reconoce que existe una deslocalización entre los lugares potenciales de producción de hidrógeno renovable y los lugares donde se concentra la posible consumo de hidrógeno renovable y establece esos grandes corredores que marcan el H2Med. Si bajamos al plano español, en el plano español la publicación a finales de junio de la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima eleva los objetivos en España del hidrógeno. Por un lado, habla de que en el año 2030 tendrá que haber 11 gigavatios de capacidad instalada de electrólisis en el país y, por otro lado, establece un objetivo de sustitución del hidrógeno gris que haya de consumo, un 74% tendrá que tener origen renovable. A su vez, impone cuotas en el sector del transporte de combustibles renovables de origen no biológico. En todo este paradigma es cuando Enagas tiene un rol bastante importante en el desarrollo del hidrógeno. Por un lado, porque somos los promotores para los PCIs, es decir, los proyectos de interés común europeos presentados el año pasado, de la red troncal española y de H2Med. Y en el marco de esos PCIs es por los que Enagas busca y tiene el propósito de convertirse en el Hydrogen Network Operator. ¿Por qué? Pues porque tenemos historia y experiencia de más de 50 años en el desarrollo y en la operación de infraestructuras de redes. Porque tenemos el conocimiento técnico y porque además tenemos las herramientas societarias para poder realizarlo. Enagas, infraestructura de hidrógeno, que tiene el claro propósito de convertirse en HNO. Por otro lado, Enagas, gestor técnico del sistema, GTS, se le encomendó el desarrollo del sistema de garantías de origen, una pieza que es clave para el desarrollo de los gases renovables y, por tanto, del hidrógeno. A su vez, la Unión Europea establece en su borrador de normativa que es compatible ser TSO de gas para ser HNO. Y además, REPowerEU establece que la base de la futura red troncal europea del hidrógeno es la actual infraestructura gasista. Por todo ello, Enagas está capacitado para poder realizar este proceso de Call for Interest. Vamos a recordar lo que presentamos en el Día del Hidrógeno el 19 de enero de este año. En el mapa se puede observar en color azul lo realmente presentado a los PCIs, a la convocatoria de PCIs, que si todo sigue su curso será definitiva esa lista en enero del año 2024. En ella incluimos el H2Med, que tras los acuerdos del Gobierno de Portugal, de España y de Francia, por el cual España importaría desde Francia por la conexión Celorico-Zamora 0,75 millones de toneladas de hidrógeno y exportaría vía Barmar, ¿no?, el hidroducto submarino Barcelona-Marsella, 2 millones de toneladas. En ese estudio que realizamos en su momento,
hablábamos de un potencial de producción en España de 2 a 3 millones de toneladas y estimábamos que la demanda en España podría llegar a 1,3 toneladas. Con todo ello, diseñamos esta red basada en ese estudio. Ese estudio, por supuesto, y estas redes están sujetas a muchos procesos. En primer lugar, regulatorio y, lo que es más importante, tendrán que formar parte de la planificación vinculante del Gobierno. En el año 2040, que es la zona pintada en verde, añadíamos nuevos ejes basados en nuestras estimaciones de demanda y además añadíamos la posibilidad de poder importar hidrógeno renovable del norte de África. Por recordar las inversiones que en aquel momento anunciamos, estamos hablando de unos 3.000 kilómetros de infraestructura de hidrógeno, aproximadamente suponen 5.000 millones de inversión. Estos datos incluyen a su vez el eje con Galicia, que es un proyecto que fue presentado a PCI por Reganosa, pero que ahora ya está integrado totalmente dentro de la red troncal española, e incluye también los 2 almacenamientos, uno en el País Vasco y otro en Cantabria. Estas inversiones son brutas y no tienen incluido ningún tipo de subvención, pero estas inversiones están sujetas a muchos cambios, en el sentido de el resultado de este proceso de Call for Interest y los posteriores que Jesús explicará nos ayudarán a permitir ir adaptando esta infraestructura a las necesidades reales de desarrollo del mercado de hidrógeno en España. Es decir, nos permitirán plantearnos si esa visión inicial que tuvimos es la que España necesita. Por otro lado, nos ayudará también a ver cuántos tramos de transporte de gas que tenemos ahora mismo pueden ser reutilizados para hidrógeno, porque nuestras infraestructuras, nuestros gasoductos están preparados para ser hydrogen ready. Por otro lado, dependerá de los objetivos finales del PNIEC y del dimensionamiento técnico, por supuesto, de nuestra red. Es por ello que ahora tenemos que ir y dar ese paso más y necesitamos revisar si esa propuesta de infraestructuras que hicimos realmente da respuesta a las necesidades del mercado español. Y necesitamos tener datos mucho más ajustados de la oferta y de la demanda. De ahí que lancemos este proceso de Call for Interest. Aprovechando el proceso, también preguntaremos por amoníaco y por oxígeno y CO2, que van a ser claves para el desarrollo del metanol en España. Con ello, evaluaremos la validez de esas infraestructuras que presentamos y revisaremos si tenemos que hacer algunos cambios en esos ejes presentados. Enagas, en su faceta de empresa de utilidad pública, quiere actuar de catalizador de la información, pero en ningún momento es casador de oferta con demanda. Y queremos que todo este proceso sea abierto a todos los agentes, transparente y no discriminatorio. Utilizaremos la información recibida de una manera absolutamente confidencial. Evaluaremos y los resultados finales los haremos públicos al mercado. Por otro lado, quiero recalcar que este proceso de Call for Interest está ocurriendo en muchos otros lugares de Europa. Muchos otros mercados están realizando estas manifestaciones de interés no vinculantes por parte de los agentes y nos hace que nuestro proceso sea semejante y complementario, con el propósito único de crear un mercado integrado de hidrógeno para Europa. Y ahora, para poder saber los siguientes pasos, voy a dar paso a Jesús, que explicará un poco en más detalle cómo es este proceso de Call for Interest. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, como veis aquí, os estamos poniendo el calendario estimado y tentativo que estamos trabajando, con el que estamos trabajando en estos momentos, que como veis, pues es un calendario que tiene 3 fases. La fase en la que estamos actualmente sería la fase de Call for Interest. Como veis ahí, hoy es el día donde se hace la puesta de largo de este proceso de Call for Interest, y la plataforma digital que nos va a ayudar a recopilar toda esa información, que nos va a permitir tener un diagnóstico
código mucho más exacto de cuál es la realidad de los proyectos y el grado de madurez de los proyectos de hidrógeno en toda España se abre, como veis ahí, el 22 de septiembre. El objeto de esta Call for Interest ya lo ha explicado perfectamente Natalia, pero es evidente que necesitamos tener esa información y poder analizar esa información. Por eso nos hemos dado 2 meses para incorporar y para que tengáis tiempo suficiente para incorporar esa información dentro de lo que es la plataforma, que ahora explicaré, para luego tener nosotros tiempo de poder analizarla y, como bien ha dicho Natalia, presentar los resultados a comienzos del año que viene. Ese proceso abrirá la ventana a otra fase, que es la Open Season no vinculante, que será, digamos, un afine de la información que hemos recibido inicialmente en este proceso de Call for Interest no vinculante. Eso nos va a permitir analizar de una manera más precisa las necesidades de la red, esos esqueletos y ese dimensionamiento de red que hicimos y que presentamos a comienzos de este año, y abrir la puerta, lógicamente, a la siguiente fase, que se planteará su trabajo a lo largo del 2024, con el objetivo de que, en función de la información que finalmente obtengamos y del grado de madurez de los proyectos, podamos abrir un proceso ya vinculante donde esas infraestructuras puedan definirse perfectamente el grado de detalle de ellas y en qué plazos son necesarias. Con esta presentación del calendario daríamos por finalizado este primer bloque que mencionaba Natalia, y ahora vamos a entrar en el segundo bloque, que sería concretamente explicar un poquito la plataforma que hemos montado para todo este proceso de Call for Interest, que nos va a ayudar a recopilar toda esta información. Bueno, esta plataforma, como veis, tendrá su acceso a través de la página web de Enagas, y es importante comprobar que se abre el 22 de septiembre y se cierra el 17 de noviembre. ¿Vale? Conceptos fundamentales a tener en cuenta dentro de lo que es la plataforma. Es importante que en el momento en que tengamos la posibilidad de poder empezar a subir proyectos, os animamos a que lo hagáis, os animamos a que os deis de alta en la plataforma, os animamos a que os loguéis y que empecéis a subir la información. Aunque tenemos 2 meses, recomendamos que eso se haga para que, en la medida de lo posible, pues la cosa vaya avanzando y no nos encontremos con un aluvión de información que nos pueda llegar en los últimos días de tener abierta la plataforma. Animar adicionalmente a esto a todos los agentes del sector a darse de alta en la plataforma. Veréis que contemplamos todo lo que puede contener la cadena de valor del hidrógeno, teniendo en cuenta que al final las infraestructuras, como bien ha descrito Natalia, no dejan de ser un servicio para ese futuro mercado del hidrógeno. ¿Pero qué buscamos? Y ahora entraremos un poquito más en el detalle, porque vamos a hacer un viaje por el microsite que hemos preparado. Pero ¿qué información o qué categorías de información estamos tratando de recopilar dentro de este proceso de Call for Interest? Como no podía ser de otra manera, lo primero que necesitamos es caracterizar el usuario. Evidentemente, en todo lo que es la cadena de valor del hidrógeno, pues habrá agentes de esa cadena de valor. Habrá productores, habrá consumidores, habrá comercializadores. Es evidente que lo primero que necesitamos conocer es dónde está posicionado el promotor del proyecto y ese proyecto. Luego, como veis, hay 3 perfiles fundamentales, que es el perfil de productor, el perfil de consumidor y el perfil de comercializador o trader. Ojo, porque también puede haber combinaciones. También está aquí incorporado y también se tiene en cuenta en el microsite, como veréis. De hecho, puede haber un perfil combinado triple, que pueda ser productor, consumidor y además comercializador. Somos conscientes de que hay muchos valles de hidrógeno, somos conscientes de que hay muchos consorcios, y las 3 figuras pueden estar incorporadas dentro del propio consorcio, con lo cual hay hasta 7 combinaciones de perfil que tú puedes darte de alta dentro de lo que es la plataforma. Lo veremos dentro del microsite. Y luego, lógicamente, dentro de esos perfiles con los que vas a darte de alta, incorporar los proyectos con los que de alguna manera te presentas a esta Call for Interest. Dentro de la caracterización de proyectos se preguntarán y se harán preguntas relacionadas con tu propio proyecto, y además, como este proceso de Call for Interest también tiene un cierto sabor a consulta pública, como no podía ser de otra manera, extendemos preguntas realmente para que los futuros usuarios de las infraestructuras de hidrógeno nos puedan dar información y nos puedan aportar su visión respecto a cómo ven el sector y lo que se puede necesitar a futuro, tanto a corto como a medio y largo plazo, dentro de lo que puede ser esas infraestructuras de hidrógeno, ¿vale? Y adicionalmente a esto, también lo ha comentado Natalia,
evidentemente abrimos no solo la consulta a hidrógeno en fase gas, sino que también contemplamos el uso del hidrógeno en otras formas, ¿no? Amoníaco, incluso metanol. Abrimos la consulta también a aspectos relacionados con captura y transporte de CO2 e incluso el agua, que el agua no deja de ser importante dentro de un proceso de producción de hidrógeno basado en electrólisis. Bueno, como os comentaba al principio, situémonos ya, viajemos y situémonos en el momento en el que me encuentro con la web de Enagas y quiero entrar en el proceso de Call for Interest. Bueno, pues como veis, se accede a través de la web de Enagas y hay un link que dice quiero participar. Pulsamos el quiero participar y empieza el proceso de registro. Importante que tengáis en cuenta aquí, en esta primera pantalla que os encontráis dentro del proceso de registro es lo que llamamos nosotros pre-call. Lo que hacemos básicamente es recopilar una serie de información básica y pediros la firma de un NDA. Como bien ha destacado Natalia, todo este proceso es un proceso totalmente confidencial y el objetivo de firmar ese NDA es que la información, lógicamente, quede circunscrita a un ámbito totalmente restringido de este proceso de Call for Interest. Nosotros, lógicamente, el tratamiento de esta información será totalmente interno y cuando se reporten los datos serán datos agregados que no pongan en ningún momento en riesgo ningún proyecto ni ninguna acción comercial que pueda haber, digamos, en desarrollo de los participantes del proceso de Call for Interest. Muy bien, me descargo, como digo, el NDA. Adicionalmente veréis un infomemo que recoge en gran medida la información que estamos contando hoy aquí y me registro. Bueno, pues se hacen las típicas preguntas de registro, se pide, lógicamente, información de contacto, la subo y automáticamente empiezo a registrar los perfiles y ya me empiezo de alguna manera a posicionar en la cadena de valor del hidrógeno, o bien como productor, o bien como consumidor, o bien como comercializador, o una mezcla de varios, y agrego proyectos. En este momento voy dando de alta los proyectos en los que estoy participando, ¿vale? Vais viendo que hay una pestaña donde se puede ir agregando proyectos hasta todos los que tenga, ¿vale? Y cuando ya tengo agregados todos los proyectos, le doy a siguiente, ¿vale? Subo en ese momento la información del NDA, ¿vale? Y los poderes. El NDA se pide que se firme con una firma con poderes, entonces se sube el documento firmado con sus poderes correspondientes y se le da a enviar. Ahí, en ese momento, el proceso se ha cerrado desde el punto de vista de registro y lo que recibirás automáticamente de la plataforma, si toda la información que has subido es correcta y no hay ningún tipo de problema, bueno, pues recibes un correo de estas características, donde te dice que el registro se ha hecho correctamente y ya puedes acceder al microsite. Para poder acceder al microsite necesitas un número de usuario y un password. Como estáis viendo ahí, bueno, pues es lo que recibes de este correo. Y una vez que tú recibes esto, ya entrarías en lo que es la propia herramienta. Entonces, ahora vamos a dar el salto a lo que es el proceso de registro del microsite. Me vais a disculpar porque lo voy a hacer en directo. Muy bien. Y damos paso a la entrada en el microsite. Perfecto. Ya estamos dentro de la herramienta. Ya estamos ahora mismo dentro del site. Como veis, es una pantalla donde yo ya he entrado directamente en el site para no tener que estar metiendo claves y números de usuario y demás. Ya me veis que estoy ahí registrado y yo ya, de hecho, vais a ver un ejemplo claro donde ya me he registrado con un perfil triple. Estáis viendo que quiero ser productor, consumidor y comercializador, es decir, soy un consorcio, tengo de todo y tengo mis proyectos. Y entonces, pues quiero subir mi información al site. Bueno, pues como veis, ahí es una pantalla donde veis el perfil que tengo, los proyectos
que he registrado previamente y además puedo elegir que esto se haga en español o en inglés. Entrando ya en el detalle concreto, por ejemplo, del perfil de cliente, lo que sería en este caso yo como consumidor, comercializador, productor, pues soy cliente de la red y ahora lo que tengo que es cumplimentar la información de cliente. Como os podéis imaginar, al ser esto una demostración, yo ya he hecho un poquito los deberes y he incorporado cierta información para que la veáis. Voy a viajar por la pantalla. Como veis, una vez que tú tienes que darte de alta con un perfil concreto, o bien creas un nuevo formulario porque te das de alta con un perfil concreto, o sobre el perfil que ya te hubieras dado de alta, continúas incorporando la información. Pulsamos el botón de continuar formulario, porque es donde, de alguna manera, donde lo he dejado yo, es decir, continuar formulario desde donde lo dejé. Y aquí ya entraríamos en la información característica que se va a recoger de los clientes. ¿Vale? En este caso, para la caracterización, digamos, del cliente, como veis, hay 4 pestañas. Se va pasando de pestaña en pestaña y iréis viendo un clic que te dice que esa pestaña está completa y puedes pasar al siguiente. Hay informaciones típicas relacionadas con la caracterización del cliente. Por ejemplo, si has, digamos, cuantificado tus objetivos de descarbonización. En caso afirmativo, bueno, pues si esa información nos puedes dar un poco más de detalle. Hay preguntas que solamente abres y cierras y solamente tienes que pulsar y dar un dato, y hay otras que en función de lo que hayas contestado te abre un segundo capítulo donde puedes meter información complementaria. Como veis, vas viajando por el formulario, vas pasando, vas indicando, vas rellenando con la información disponible que tengas de tu proyecto, digamos, los datos correspondientes, ¿vale? Vas pasando por las diferentes pantallas hasta que llegas a un momento donde para poder pasar a la siguiente pantalla tienes que dar a guardar y siguiente. ¿Vale? Habéis visto que en el proceso de cumplimentación de estos formularios puedes rellenar, por ejemplo, una pantalla, lo guardas y por lo que sea no puedes continuar. Bueno, pues como tú ya te has registrado y te has logado, cuando vuelvas a entrar a la plataforma, continúas desde donde la has dejado. Yo voy a continuar para que podáis ver un poco las pantallas completas. Aquí hemos saltado a la segunda pestaña. Ya veis que como yo rellené toda la información de la primera pestaña, ya me sale el clic. ¿Vale? Ahora saltamos a lo que, por ejemplo, esta parte de metodología de tarifas de transporte, por ejemplo. Este apartado de preguntas es un apartado abierto. Como os decía antes, también esta Call for Interest tiene un tinte de consulta pública y aquí hacemos preguntas que a nosotros nos van a permitir poder optimizar y diseñar una red de infraestructuras de hidrógeno muy cercana a las necesidades del mercado. Por ejemplo, se hace una pregunta, ¿qué conceptos consideraría relevantes, por ejemplo, para lo que sería la tarifa de transporte? Pues, por ejemplo, yo aquí he puesto capacidad, volumen, distancia y seguridad de suministro. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es un desplegable y entras dentro de ese desplegable y puedes ir seleccionando aquellos aspectos que sean importantes para tu proyecto o que en este caso consideras que son importantes desde el punto de vista de tarifa de transporte. Bueno, pues esto es lo mismo, vas pasando por todo el cuestionario, vas rellenando. Hay preguntas donde tienes que poner ventanas. Por ejemplo, veis ahí preguntas relacionadas con años mínimos y años máximos. Ojo, aunque leeros bien las preguntas, ojo, porque a ver si decir, vamos a rellenarlas, que también pasa por despiste al revés, ¿no? Entonces, echarle un vistazo a este tema, porque sí que es verdad que luego a nosotros nos ayudará a tener, digamos, la información perfectamente ubicada. Por ejemplo, años mínimos 3, años máximos 10. Vas pasando por las pantallas, ¿vale? Puedes volver al anterior si cuando estás rellenando este formulario te das cuenta de que quieres cambiar algo, vuelves al anterior, corriges y pasas a la siguiente pantalla de nuevo, a la que estabas. Si has terminado de cumplimentar esto, guardas y siguiente. Como veis, ese apartado de preguntas estaría completado, me sale un tic. Ahora entro en especificaciones técnicas. Así sería, digamos, todos los pasos, digamos, de cliente. Como veis, se van preguntando, se va pasando por las pantallas. En este caso de especificaciones técnicas, deciros que dentro de lo que es la propia plataforma se incorporan unas especificaciones técnicas de calidad de producto, en este caso hidrógeno, transportado por tubería. Como veis ahí, tenéis el acceso a ese fichero, descargároslo. Comprobar que esas especificaciones que se dan, que son especificaciones de las que están tomadas de los grupos de trabajo europeos de normalización de calidad de hidrógeno por tubería,
coinciden o están muy poco o muy cerca, alejadas de vuestras necesidades. ¿Por qué? Porque este formulario concreto, esta parte del formulario concreto de especificaciones técnicas, lo que trata de alguna manera es darnos a nosotros, arrojarnos luz de vuestras necesidades desde el punto de vista de calidad de producto. Si yo necesito un hidrógeno en unas determinadas condiciones, con un nivel de pureza determinado y en unas condiciones de trabajo determinadas. Por eso os digo que es importante que chequeéis las especificaciones que se adjuntan en el anexo para poder de alguna manera cumplimentar este fichero. Bueno, vamos rellenando igual que con el resto, vamos rellenando hasta que llegamos a la pantalla de guardar y siguiente. Y aquí es cuando hacemos preguntas relacionadas con aspectos de amoníaco, CO2, oxígeno y agua. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay concretamente una pregunta que dice: ¿tiene previsto el uso, producción y comercialización de amoníaco verde? Pues depende de si mi proyecto lo contempla o no lo contempla. Bueno, pues respondo. Este apartado de preguntas, si no tengo proyectos relacionados con todo esto del amoníaco, o no me preocupa o no tengo información, pues lo pasaría, ¿vale? No haría falta rellenarlo. Veréis preguntas que llevan un asterisco, esas sí que son obligatorias de rellenar, de poner una información para poder saltar al siguiente, y esto, como veis, son todo preguntas que se han dejado opcionales porque puede haber proyectos que no tengan necesidad de uso de amoníaco o que no tengan previsto la producción de amoníaco o cualquier otro subproducto relacionado con el hidrógeno. Como veis al final del cuestionario hay preguntas relacionadas con el CO2, hay preguntas relacionadas con el oxígeno e incluso preguntas relacionadas con el agua, ¿vale? Y al final, una vez que cumplimento este formulario, pues salto a la última pestaña. ¿Y cuál es la última pestaña? Pues cuestiones adicionales. Habéis pasado por vuestra caracterización de cliente, pero resulta que a Enagas se le ha olvidado no sé qué cosa. Pues aquí es donde nos lo tenéis que contar, ¿vale? Tenéis una última pestaña donde nos tenéis que decir: Enagas, yo me he caracterizado, pero por el tipo de perfil que tengo de cliente, me falta esta información. Aquí es donde la podéis incorporar. Una vez que yo he terminado la caracterización de cliente, supongamos que he cumplimentado aquí con lo que creo oportuno, pues como pasa en el resto, le doy a guardar y finalizar. Y este es el mensaje que obtendríais en el momento en que os habéis registrado correctamente con tu perfil, en este caso con el perfil de productor, consumidor y comercializador. Ha finalizado su caracterización y ahora ya entraríamos en subir la información de proyectos, ¿vale? Entro en la pestaña de proyectos y, como os podéis imaginar, pues yo ya he hecho un poquito los deberes. Y entonces ya he metido dos ejemplos para que sea más ilustrativo. Como veis, esta pantalla al final es a la que tengo que volver cuando ya he cumplimentado la información de mis dos proyectos. Pues aquí he puesto dos ejemplos, uno que es el que voy a utilizar para pasar rápidamente para que lo veáis y otro que está sin rellenar, ¿vale? Como veis, en el momento en que yo termino de caracterizar un proyecto, automáticamente la herramienta me dice completado. En el momento en que yo tenga los dos proyectos en el estado completado, le doy a cerrar y enviar Call for Interest y esa ya, digamos, sería el proceso de cierre final, ¿vale? Y habría terminado todo el proceso de caracterización tanto de cliente como de proyectos. Deciros que en registrarse y en logarse, 5 minutos. En darse de alta como perfil, digamos, de cliente con el perfil que tú quieras, 10 minutos. Y en la cumplimentación por cada proyecto te puede llevar 15 minutos. En una hora, hora y cuarto, como mucho, dependiendo del número de proyectos que tengas y de las fases que tengas, lo has hecho, ¿vale? Hemos tratado de que sea una herramienta muy ágil, muy intuitiva y que de alguna manera ayude precisamente a poner en valor todo lo que estáis haciendo y a nosotros nos permita tener una información lo más fiable posible y lo más apegada, digamos, a la realidad. Voy a entrar simplemente para que lo veáis también en lo que es la caracterización de un proyecto, ¿vale? Y voy a entrar en un formulario para que lo veáis también. La caracterización de proyectos tiene dos pestañitas. Aquí no hace falta pasar por tantas, son dos, ¿vale? Y te hace preguntas concretas de tu proyecto. Ya no el papel que juegas en la cadena de valor del hidrógeno, sino cómo estoy estructurando mi proyecto. Pues, por ejemplo, ¿dónde lo tengo ubicado? Pues yo mi proyecto lo tengo en Paseo de los Olmos 19, ¿vale? Aquí, en la sede de Enagas.
¿vale? Indique si su proyecto se encuentra en un municipio de convenio, que tenga convenio de transición justa. Si no sabéis si están en un municipio de convenio de transición justa, os hemos preparado un link, lo pincháis y os lleva, digamos, al Instituto de Transición Justa para que podáis comprobar que efectivamente vuestro proyecto está en una zona de transición justa, que entendemos que, lógicamente, es importante. Bueno, pues si es promovido por un consorcio, pues la información del consorcio, ¿vale? ¿Cuál es la tecnología que estoy utilizando para producir hidrógeno? ¿Cuál es la fuente de energía que estoy utilizando para producir hidrógeno? Bueno, lo voy cumplimentando, ¿vale? Y, como en el otro caso, guardar y siguiente. Como veis, pues pasa lo mismo. Una vez que he caracterizado el proyecto, me salta el clic, ya lo tengo y termino de cumplimentar el proyecto. Aquí, esta segunda parte de la cumplimentación es importante que la chequeéis bien, porque además somos conscientes de que hay muchos proyectos que tienen varias fases. Entonces, en función de si tenéis una o varias fases, pues veis que la pregunta primera os dice si su proyecto tiene una o varias fases. Si tiene varias fases, os abre una pestaña, digamos, en la siguiente pregunta para que vayáis pudiendo poner todas las fases. Pues yo empiezo con una potencia de 50 megavatios de electrólisis, pero mi objetivo final es una potencia de 500 megavatios y lo hago en un salto de 50 a 500, pues 2 fases. ¿Que tengo 5 fases? Pues puedo poner hasta 5 fases, ¿vale? Y una vez que voy cumplimentando toda esa información, además hay preguntas relacionadas con el uso, digamos, dónde están ubicadas, digamos, las plantas de producción, y una vez que voy cerrando toda la información que voy pasando por el formulario, hay una última pestaña, como veis abajo, que te dice primero que te descargues un fichero. Es un Excel. Somos conscientes de que hay proyectos que están en diferente grado de madurez. Tratamos nosotros de ver cuánto de maduro está ese proyecto. Este fichero Excel, que como veis ahí dice descarga fichero caracterización de proyectos, aquí pulsas ahí, te descarga un fichero Excel, que ahora lo podemos hacer en un momentito para que lo veáis, y ahí, si tienes información para poder adicionalmente para caracterizar tu proyecto desde el punto de vista de volúmenes concretos, perfiles de producción, perfiles de demanda, temperaturas, presiones, bueno, pues toda esa información complementaria la cargas y una vez que te has descargado ese fichero y lo has cumplimentado, lo subes metiendo, digamos, pulsando en la pestañita de cargar archivo. Como yo ya tengo cargado uno que os voy a enseñar, simplemente para que tengáis una visión de cómo es esa caracterización, ¿vale? Pues por eso dice cambiar archivo, porque si yo quisiera volver a subir el Excel porque he variado algún dato, pues lógicamente me permite hacerlo, ¿vale? Simplemente para que tengáis una visual muy sencilla de lo que se está es esta Excel. Pues como veis, yo ya la tengo cargada en la aplicación. Bueno, voy a pasar muy rápido, pero simplemente veis que tiene unas instrucciones para cumplimentarlas y como yo me he registrado con perfil productor, consumidor y demás, y comercializador, tengo varias pestañas. Si me hubiera caracterizado de otra manera, pues tendría más o menos pestañas. Como veis aquí, pues es un perfil claramente donde te pido volúmenes, cantidades, digamos, bueno, pues aspectos relacionados con perfil diario, si tengo alguna información concreta, kilos día. Toda esta información la vais subiendo al fichero y luego lo subís a la plataforma, ¿vale? Cierro el fichero aquí para poder volver al punto donde estábamos y una vez que he subido toda esta información le doy a guardar y finalizar. Perfecto. Si hubiera cumplimentado los 2 proyectos que tengo metidos y dados de alta, lo que recibiría es que he terminado el proceso de cumplimentación de toda la información, tanto de perfil de productor, consumidor y comercializador, que ya me lo dijo, en este caso, que es el que tengo yo, como los proyectos, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo es que a usted le queda todavía, efectivamente, un proyecto por cumplimentar, porque si me voy al inicio, ¿vale? Donde están los proyectos registrados, pues como veis hay uno que está completado y otro sin completar. Supongamos que los tuviese los 2 completados. Pues ya simplemente para cerrar el proceso de Call for Interest, daría a cerrar y enviar Call for Interest y el proceso quedaría totalmente terminado y finalizado. Vale, pues yo creo que hemos hecho el viaje por el microsite, os hemos explicado cómo te registras, cómo subes la información de tu perfil, cómo subes la información de tu proyecto. Deciros que la plataforma se abre el día 22, pero que vamos a hacer un webinar técnico
la semana que viene para entrar todavía mucho más en detalle de lo que yo os he explicado hoy. ¿Vale? Y también deciros que todas estas sesiones van a estar grabadas y las vais a tener como información complementaria dentro de lo que es la página web de Enagas. ¿Vale? Vamos a dar paso ahora al tercer bloque de preguntas. Como hemos terminado todas las fases anteriores, vamos a darnos 2 minutitos y nos vemos en 2 minutos aquí para atender todas vuestras preguntas y todas vuestras cuestiones, que esperamos hayan sido muchas y que podamos responderlas en tiempo y forma. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia de estos 2 minutos en donde hemos tenido que ver un poco las preguntas que han ido llegando y que ahora nos están mostrando en pantalla. Hemos recibido en torno a unas 25 preguntas, pero de verdad que os animamos a seguir enviándonoslas, porque de lo que se trata es que todas las dudas del proceso queden perfectamente explicadas. Como no nos va a dar tiempo, obviamente, a tratar todas, hemos intentado agruparlas y centrarnos las respuestas en aquellas que inciden mucho más en el proceso de Call for Interest. La primera que hemos recibido ¿es posible hacer un market test vinculante en el 2024-2025 para tomar capacidad firme en 2030 con la incertidumbre actual que ofrece la evolución de los precios y volúmenes del hidrógeno renovable? Si te parece, Jesús, esta la contesto yo. Efectivamente, nosotros la propuesta de calendario que os hemos mostrado lo que busca es poder llegar al hito de que las infraestructuras estén en el año 2030 en funcionamiento, conforme al acuerdo que Portugal, España y Francia tomaron en la reunión, en el Summit Euromed, el 9 de diciembre, en donde decía que las infraestructuras estarían para el año 2030. Pero, por eso, en paralelo, estamos haciendo este proceso para realmente identificar cuáles son las necesidades y, posteriormente, poder adaptar ese calendario si fuera preciso. Vamos a la siguiente. A partir de este proceso, ¿qué pasos siguientes tenéis previsto? Jesús, ¿lo recuerdas? Sí. Muchísimas gracias, Natalia.
Bueno, como os hemos dicho y como os hemos comentado en el calendario que os hemos mostrado antes, tenemos ahora este proceso de Call for Interest, lo iniciamos el día 22 de septiembre, lo cerraremos a finales del mes de noviembre. Luego tendremos un tratamiento de toda la información con el objetivo de mostrar los resultados en enero y a partir de ahí empezar a abrir la ventana del proceso de Open Season no vinculante. Esta segunda fase o este segundo proceso lo que nos va a permitir, como he dicho antes, es afinar la información que hemos recibido del proceso inicial de Call for Interest y empezar a trabajar ya de una manera mucho más precisa en el diseño y en el desarrollo de esa red troncal de hidrógeno, sobre todo muy optimizada y muy apegada a la realidad de los proyectos, con, digamos, la estructura de red que finalmente salga del proceso de Call for Interest. Todo este trabajo lo haremos a lo largo del 2024 con objetivo de poder abrir ese proceso vinculante que cumpla las expectativas de REPowerEU a 2030 a partir del 2025 con un proceso ya vinculante donde las infraestructuras se desarrollarán porque hay contratos de acceso a las mismas y hay fechas, digamos, de compromiso de puesta en marcha porque hay señores que tienen producción consignada y tienen, digamos, cerrados contratos de compra-venta de hidrógeno con consumidores. Vamos por la siguiente. ¿Podrían comentar el papel de la utilización de las infraestructuras existentes de gas natural, si alguno, en el transporte y distribución de hidrógeno? ¿Ven posible lograr los objetivos de REPower y de descarbonización en general de Europa sin hacer uso de tales infraestructuras? La verdad que es una pregunta extremadamente pertinente y que aquí internamente en la Casa hemos debatido en muchísimas ocasiones. En la propuesta que os hemos enseñado y que fue presentada en el Día del Hidrógeno ya contemplábamos una parte de esa red como procedente de las infraestructuras gasistas y que pasaban a ser de hidrógeno. En total eran aproximadamente unos 475 kilómetros de red que podríamos reutilizar para hidrógeno. Todos los gasoductos están preparados para ser hidrógeno, es decir, son hydrogen ready. Y iremos haciendo todas las simulaciones adecuadas para poder reutilizar parte de esa red para uso de hidrógeno. Evidentemente, nosotros tenemos que seguir asegurando el suministro a nuestros consumidores, a nuestros clientes de gas y, por tanto, tiene que existir un ejercicio coordinado de desplanificación de gas para planificación del hidrógeno. Pero, por supuesto, es un estudio, es parte de la optimización de esa red y con todos los datos que podamos hoy recibir, seguiremos trabajando para identificar tramos de la red actual que puedan ser utilizados para hidrógeno. ¿Existen precedentes de procesos similares en Europa? Como he comentado durante mi intervención, efectivamente ya hay muchos países que han hecho procesos muy similares al que hoy estamos lanzando en Enagás. Por ejemplo, nuestro homólogo Teréga, el transportista de la zona sur de Francia, tiene ahora mismo un proceso de Call for Interest abierto para definir con mayor exactitud su propuesta de red de hidrógeno, conocida como HISO. La ventana se cierra ahora en octubre para recibir la información de todos los agentes. Pero GRT Gas también ha hecho en determinadas zonas de Francia para identificar producción y demanda y poder hacer un trazado de infraestructuras de hidrógeno lo más competitiva y eficiente posible. A su vez, Fluxys ha hecho un proceso similar en Bélgica y Gasunie en Holanda. ¿Cuándo saldrá la resolución de los proyectos de interés común? Estamos ahora mismo en el medio del proceso, ¿no? Del envío que realizamos a la candidatura de proyectos de PCI en diciembre han acontecido varios hitos. El primero de ellos fue la elaboración técnica y un análisis coste-beneficio de las infraestructuras presentadas, que fueron más de 150 proyectos en toda la Unión Europea en el ámbito de infraestructuras de hidrógeno y de electrolizadores. Hubo una primera criba, por así decirlo, basado en esos criterios técnicos y de valor para la Unión Europea en junio de este año. Ahora mismo, esa lista primera provisional ha pasado para que pase por el escrutinio de ACER, el organismo donde se agrupan todos los reguladores de Europa.
Ellos validarán la lista y pasará posteriormente en noviembre para la aprobación de la comisión. Por acto delegado tendrá que ir al Parlamento y se espera que en 2 meses desde noviembre, es decir, hablamos de enero del 2024, se publique ya definitivamente la lista de aquellos proyectos que han conseguido la candidatura de ser PCI. Jesús, creo que va a ser para ti. ¿Qué uso se va a hacer de la información que cumplimente en el formulario? Hemos recibido bastantes preguntas de esto, parece ser. Gracias, Natalia. Bueno, como he comentado anteriormente durante la exposición, toda la información que se recoja en la plataforma está sujeta a confidencialidad. Y se firmará ese acuerdo de confidencialidad con la sociedad que ha explicado antes Natalia, Enagás Infraestructuras de Hidrógeno, que lógicamente su papel y el papel futuro que queremos que juegue es de Hydrogen Network Operator. Además, todas las preguntas que van dirigidas a ver la madurez de los proyectos, la información de los proyectos, para lo único que se va a usar precisamente es para dimensionar y optimizar esa red. Al final, esa red troncal de hidrógeno tiene que responder a las necesidades del mercado, tiene que tener capacidad de transporte y almacenamiento, suficiente para poder cubrir las necesidades intradiarias y esa flexibilidad que muchos proyectos pueden requerir y, lógicamente, se acoplará donde esté ubicada la oferta y donde esté ubicada la demanda. Por eso es muy importante cumplimentar esa información de los proyectos técnicos para tener una foto lo más realista posible, incluyendo las fechas en las que, lógicamente, esos proyectos se van a poner en marcha. Ni que decir tiene que cuando nosotros mostremos los resultados, de este proceso, los presentaremos. Igual que hicimos al comienzo de este año, en el Día del Hidrógeno de Enagás, los presentaremos totalmente agregados, de tal manera que, como he dicho también anteriormente, nunca se vulnere ni la confidencialidad ni se pueda dar ningún detalle comercial que pueda, de alguna manera, poner en riesgo una iniciativa en concreto. Relacionado con lo anterior, ¿la información recopilada se pondrá a disposición de Enagás Renovable? Jesús. Perfecto, gracias, Natalia. Bueno, Enagás Renovable no deja de ser un actor más en el que, lógicamente, esperamos que se suba al proceso de Call for Interest y que suba sus proyectos. Con Enagás Renovable se firmará, lógicamente, un acuerdo de confidencialidad igual que el resto y, lógicamente, esa información queda restringida a Enagás Infraestructuras de Hidrógeno, que es el que firma el NDA, en este caso, con todos los agentes y futuros usuarios de la plataforma. Evidentemente, esa información no se va a compartir ni con Enagás Renovable ni con nadie. Esa información sirve para lo que sirve. Sirve para detallar muy bien la red de infraestructuras de hidrógeno y, sobre todo, adaptarla a las necesidades de mercado. ¿Qué tipología de proyectos se puede incluir en esta Call for Interest? ¿En qué estado de madurez deben de estar, Jesús? Muchas gracias, Natalia. Esta pregunta es muy interesante porque ¿qué tipos de proyectos se pueden incluir en esta Call for Interest? Bueno, yo creo que a lo largo de toda la sesión lo que estamos poniendo encima de la mesa es que todos los proyectos de hidrógeno electrolítico, de hidrógeno renovable, porque es el objetivo último, esta red troncal de lo que estamos hablando es de que por ella circule hidrógeno renovable, lógicamente lo que animamos es que se suban a la plataforma. Todo tipo de proyectos que puedan ser relacionados con usos en industria petroquímica, para usos, como insumo en la fabricación de fertilizantes, para uso, en refinería, para uso en plantas de químicos. Lógicamente, como vector energético, lo quiero utilizar para descarbonizar consumos termointensivos de difícil electrificación. Todo tipo de proyectos, relativos al hidrógeno, lógicamente se pueden subir a la plataforma. Eso sí, con un perfil concreto y determinado, como hemos venido explicando en el proceso anterior, o bien porque soy un consumidor, o bien porque soy un comercializador, o bien porque soy un productor, o bien porque juego varios papeles, ¿vale? Y desde el punto de vista del estado de madurez de los proyectos, bueno, somos conscientes de que hay muchos proyectos, en algunos casos, en fases prematuras. Por eso, nuestro afán, y a lo largo de toda la explicación que venimos haciendo a lo largo de esta mañana con vosotros, es
tratar de que nos aportéis el máximo de información posible. Evidentemente somos conscientes que hay proyectos que tienen un grado de madurez más alto que otros. De hecho, he de deciros que ya incluso en los ejes que presentamos a PCI en el 2022, ya existen proyectos que tienen capacidades que están declaradas y que de alguna manera les interesa, lógicamente, estar ahí y que esa red de infraestructuras y de red troncal les contemple, ¿vale? Con lo cual, trataremos de dar cobertura al máximo, pero es verdad que la madurez de los proyectos, para lo que nos va a servir, lógicamente, es para diseñar una planificación al menos indicativa, que luego, lógicamente, como bien ha explicado Natalia, tendrá que ser, lógicamente, que venga una planificación vinculante por parte de la Administración y del Gobierno de España. Si me permites añadir un punto, creo que es muy importante movilizar el lado de la demanda, porque conociendo la producción siempre es más fácil de identificar, ¿no? Son proyectos que están muchas veces anunciados públicamente, pero necesitamos conocer los planes de descarbonización de la industria de nuestro país. Por una razón, porque conociendo nuestra producción potencial, conociendo dónde va a estar ubicada la demanda, también tenemos la capacidad de reconocer cuál es la capacidad exportadora de España a través del H2Med. Luego, yo hago aquí una llamada a que la demanda nos ponga sus planes de descarbonización. Este proceso busca ayudar a la descarbonización de nuestra industria y de nuestra economía. Siguiente pregunta. ¿Se van a tener en cuenta las solicitudes cursadas a través del Green Link como parte de esta Call for Interest o habría que volver a cursarlas? ¿O son procesos independientes? ¿La contesto yo? Por favor. Venga. Pues yo diría que son procesos independientes. Esta Call for Interest está centrada en el desarrollo de infraestructuras dedicadas 100% de hidrógeno, ¿vale? El proceso que se cita en la pregunta, que es una pregunta fantástica de GreenLink, es la solución que desde Enagas damos para todo lo que son las solicitudes de interconexión a la red de gas natural para hacer blending. Eso, digamos, es un proceso que va aparte, ¿vale? Y que no es que habría que cursarlas, no es una cuestión de cursarlas. Entendemos que la compañía que ha solicitado un punto de conexión a la red de gas natural para hacer blending es porque su objetivo, lógicamente, es hacer blending de hidrógeno en la red de gas natural, lógicamente con las características y las prescripciones que tiene la propia red de gas natural, sus códigos de red y las normas de gestión técnica del sistema gasista. En este proceso de Call for Interest nos centramos fundamentalmente y esencialmente en el desarrollo de la infraestructura de red troncal de hidrógeno 100% dedicada. Y también al hilo de eso, al final, el tema del blending sabemos que será parte de lo que la directiva, reglamento y directiva de gases renovables impongan, porque es uno de los temas que se habla sobre el porcentaje de blending en las redes. Pasamos a la siguiente pregunta. Tengo diferentes proyectos y en cada uno tengo un perfil diferente. ¿Cómo debería cumplimentar mi información, Jesús? Bueno, pues como habéis visto en la plataforma, al final la herramienta lo que te pregunta es qué papel dentro de lo que es la cadena de valor del hidrógeno juegas tú y tus proyectos. Con lo cual, evidentemente, lo primero que haces es caracterizarte como un cliente potencial. Como os he dicho, puede haber perfiles híbridos y una vez que te has caracterizado como cliente, voy rellenando, como habéis visto en el proceso y en el microsite, la información de los formularios de cada proyecto específico. La ventaja que tiene la herramienta es que perfil de cliente solo lo relleno una vez y lo que realmente tengo que rellenar varias veces es si tengo varios proyectos. Y adicionalmente a eso, acordaros que hemos contemplado dentro también de la propia plataforma para daros todavía mayor facilidad a la hora de cumplimentarla, ¿vale? Que si tenéis previsto digamos, escenarios por fases, también los incorporéis. Además, como hemos también dicho, oye, si el uso final puede ser en amoníaco o tengo también aspectos relacionados con CO2 que van asociados a la cadena de producción del metanol o necesito algún tema relacionado con oxígeno o incluso agua, la plataforma, lógicamente, también te lo contempla. Con lo cual, digamos que es una plataforma que está centrada en el hidrógeno, pero lógicamente está abierta a las nuevas moléculas que en muchos casos tienen una interrelación directa con el hidrógeno.
Pues parece que tenemos una última pregunta ya por timing y seguir, ¿no?, el curso de la sesión. ¿Puedo participar más adelante en el proceso de Open Season sin haberme registrado en el proceso de Call for Interest? ¿La hago yo? Por supuesto. Venga, pues, hombre, la respuesta clara es sí. Nosotros le vamos a dar a todo este proceso la máxima flexibilidad. De hecho, es un proceso no vinculante. Os agradeceríamos al máximo que durante estos 2 meses que vamos a tener abierta la plataforma subáis vuestros proyectos, subáis vuestros perfiles. Vais a tener un soporte completo de Enagás, con un soporte a usuario de la plataforma. Como también os hemos pedido, por favor, que no nos metáis los proyectos en el último momento, no vaya a ser que no tengamos tiempo de subirlos todos a la vez, ¿vale? Pero sí que, evidentemente, si por lo que sea tu proyecto no está maduro en esta fase y dentro de 5 meses tengo mi proyecto maduro, claro que sí, porque hemos dicho que el proceso de Open Season, que se abrirá durante el 2024, que también inicialmente va a tener un carácter no vinculante, además de refinar lo que hayamos obtenido del Call for Interest de este proceso anterior, nos va a permitir seguir aportando información para la red. Con lo cual, la respuesta es que sí. Y, por supuesto, lo que sí que os volveremos a pedir la información que en su momento no subisteis, porque evidentemente no podemos de alguna manera resolverlo todo si no tenemos información suficiente. Pero sí, trataremos de tener esa flexibilidad para que os podáis sumar también a las siguientes fases. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuestro compromiso es seguir contestando las preguntas que hayan llegado y las que puedan llegar. Y ahora, para cierre de esta sesión, invito a nuestro consejero delegado, Arturo Gonzalo, que nos haga unas reflexiones. Pues muchas gracias, Natalia y Jesús. Muchas gracias a todos y todas cuantos nos siguen a través de esta sesión por streaming, que ha despertado ciertamente un enorme interés, y esto nos alegra mucho. Se lo quiero agradecer. Tenemos en este momento casi 1000 personas conectadas, 956. Quiero agradecer también todas las cartas de apoyo que hemos recibido a esta Call for Interest y al proceso de definición de una red troncal del hidrógeno en España, con su conexión con las redes en Europa a través del H2Med. Hemos recibido más de 110 cartas de apoyo. Tenemos entre esas cartas más del 90% de los productores, distribuidores, asociaciones, centros de investigación de la cadena de valor del hidrógeno. Tenemos cartas de apoyo que representan más del 95% de la producción y el consumo de hidrógeno gris hoy en nuestro país. Quiero también agradecer su apoyo al Gobierno de España, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por cómo está dándonos apoyo, respaldo durante este largo proceso, que tuvo un hito fundamental, como se ha dicho, en el primer día del hidrógeno de Enagás, en enero de este año, y venimos dando los pasos que anunciamos entonces. Esta Call for Interest es un hito muy importante y sus resultados los presentaremos, como hemos dicho también, en el próximo segundo día del hidrógeno de Enagás que hemos previsto para final de enero del año que viene. Voy a resumir algunos de los mensajes que han dado Natalia y Jesús a modo de conclusiones. En primer lugar, estamos ante un proceso de Call for Interest eminentemente español, enfocado a la producción de hidrógeno y sus portadores en España y orientado a atender las necesidades de los consumidores de hidrógeno verde en España. Como ha dicho Natalia, se trata de ayudar a el desarrollo del mercado del hidrógeno en nuestro país y ayudar a la descarbonización competitiva de nuestra industria, de nuestros sectores consumidores. Pero tenemos la mirada puesta en Europa, porque la ambición de la descarbonización y de la autonomía energética y estratégica es una ambición europea establecida en el marco del REPowerEU. Nosotros por eso estamos trabajando estrechamente con actores europeos de la cadena del hidrógeno, entre ellos, como ha dicho Natalia, los TSOs
que van a estar en el recorrido de estos grandes corredores europeos del hidrógeno y que han lanzado procesos similares. Se trata de que desde los deseos gasistas futuros HNOs de hidrógeno apoyemos ese gran propósito de Europa de avanzar al mismo tiempo en la descarbonización y en la seguridad de suministro a largo plazo, la autonomía energética. Por tanto, nuestro rol y el papel de un proceso como este es el de actuar de catalizadores del mercado del hidrógeno con unos principios de apertura, de transparencia y, como hemos dicho, de confidencialidad. Hemos incluido también en el alcance de esta Call for Interest el amoníaco, el CO2, el oxígeno y el agua, porque queremos tener una visión de conjunto de las infraestructuras que necesita la descarbonización asociada al hidrógeno y, por tanto, creemos que nos va a dar una foto de un extraordinario valor. Creemos que esa foto, además, va a representar un importante respaldo a los proyectos que desde España acudan a las subastas que va a ir lanzando el Banco Europeo del Hidrógeno. Tener una visión precisa, aterrizada, detallada de las infraestructuras que van a estar disponibles en nuestro país van a ser un respaldo enorme para esos candidatos a recibir primas verdes del Banco Europeo del Hidrógeno. Se trata de hacer un mapa del hidrógeno en España con la participación de todos los actores, garantizando la confidencialidad. Esto es absolutamente clave. Vamos a dar todas las garantías en ese respecto, que todos los agentes van a tener absolutamente el mismo trato, por supuesto que en Agas Renovable exactamente igual que los demás. Tener esa foto de gran granularidad nos va a permitir, como dijo Natalia, hacer los ajustes que sean necesarios en esta primera propuesta de red troncal. Si hemos previsto tramos para 2040 que los proyectos justifican adelantar esos tramos a 2030, vamos a poder considerarlo. Si tenemos que pensar que la red troncal lleve capacidades de transporte de hidrógeno a zonas que hasta ahora no hemos previsto, también es el momento de que aparezcan, de que las podamos situar en nuestros planes. Ha dicho Jesús, con toda la razón, que este es un proceso que va a ir al mismo tiempo acompasándose a lo que establezcan las iniciativas normativas, regulatorias o de planificación del Gobierno de España. La versión definitiva del PNIEC, la transposición de la Directiva de Gas Descarbonizado de Hidrógeno. Vamos a seguir acompasados a el despliegue de las iniciativas de las instituciones europeas y del Gobierno de España, y estamos convencidos, porque así lo prevé la última versión que conocemos de la Directiva Europea, estamos convencidos de que aparecerá en este camino una planificación integrada de electricidad, gas e hidrógeno, para la que la información de esta Call for Interest va a ser crucial. Decía que este es un proyecto que tiene un marco, en última instancia, europeo. Esto representa una enorme oportunidad para España. Tenemos la oportunidad de ser el gran hub europeo del hidrógeno verde, y eso será algo beneficioso para el sector español del hidrógeno, para la economía española, pero también nos permitirá apoyar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de Europa, porque en Europa se cuenta con nuestro hidrógeno verde. Recientemente Alemania, por ejemplo, ha publicado su estrategia del hidrógeno con unas necesidades de entre 3 y 3,5 millones de toneladas de hidrógeno en 2030. Hasta un 70% de esa cantidad está previsto que venga de la importación. Es una gran oportunidad para España, después de atender a la demanda interna de nuestro país, poder ser también un proveedor de esas necesidades de las grandes regiones industriales de Europa. Por eso, Enagas va a llevar a cabo un acto, un gran evento de presentación de nuestros planes, de nuestra infraestructura y del H2Med en la Embajada Española en Berlín el próximo 18 de octubre. Es un evento en el que contamos con el apoyo de nuestro Ministerio, de la Secretaria de Estado de Energía española. También tendremos el apoyo
del gobierno y la presencia del gobierno alemán, de la Comisión Europea. Vamos a tener presentes a los TSOs que estamos involucrados en el H2Med, los reguladores, los distribuidores, los grandes consumidores industriales de Alemania. Creo que es muy importante manejar, por tanto, este doble ángulo, el ángulo de las infraestructuras que España necesita y el ángulo de cómo España puede también contribuir al reto de dimensión europea que tenemos ante nosotros. Por tanto, lo que tenemos ante nosotros es un gran reto de colaboración de productores, distribuidores, comercializadores, consumidores, TSOs, administraciones públicas. Tenemos una gran confianza en que esta Call for Interest va a ser un paso muy importante en esta colaboración. Decía que este proceso, y decían Natalia y Jesús, tiene su origen el 19 de enero, en nuestro primer día del hidrógeno. En enero del 2024 estaremos presentando los resultados de esta Call for Interest y en un año habremos dado un paso de gigante en la maduración, en la concreción, en el despliegue de esa gran oportunidad y ese gran reto para España y Europa que se llama hidrógeno. Así que yo les animo a participar en esta Call for Interest. Es una gran oportunidad para todos de poner en marcha la definición de la infraestructura de transporte y almacenamiento de hidrógeno en nuestro país de un modo compartido con todos los actores, con información detallada que nos permita actuar del modo más rápido y eficiente posible. Muchas gracias, les animo a participar.